En el capítulo de hoy, referido a la lucha en contra de la ideología de género, tenemos un tema que habíamos comentado anteriormente y que en esta oportunidad vamos a ampliar con más detalles. Se trata de los juegos de video en línea, donde existen interacciones entre los usuarios, bien sea por vía de chat o por vía de voz. Existen filtros y protecciones en muchos juegos para evitar el bullying, el acoso y en algunos casos el bloqueo para el intercambio de ciertos datos de contacto. Pero hablemos de dos juegos en línea que son, a la fecha de hoy, los principales abismos de la moral y el medio para la captación ilegal de menores. Uno de ellos es Roblox y el otro es Second Life. Hablamos de juegos donde el usuario se conecta a mundos virtuales, donde se puede hacer infinidad de actividades. Fueron pensados inicialmente para el entretenimiento, pero que poco a poco se han convertido en los favoritos de toda clase de actividades ilegales. En estos juegos cualquier persona, sin importar su edad o ubicación, puede conectarse e interactuar con los demás usuarios mediante un avatar. Esto es un personaje en 3D que es su representación gráfica en ese mundo virtual. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse turbias, porque no existe un límite respecto a la apariencia que puedes usar. Particularmente en el juego de Second Life, que permite usar un avatar de mujer o de niña y ser un señor detrás de la pantalla sin que los demás usuarios dentro del juego puedan saberlo. Podríamos pensar que esto es algo más o menos irrelevante o carente de riesgos, pero en la realidad sirve para atraer precisamente a otros niños quienes ven la figura infantil como confiable para interactuar, y es allí donde los acosadores aprovechan para cualquier barbaridad imaginable. En este punto seguramente te estarás preguntando ¿qué tiene que ver estos juegos con el tema de ideología de género? Pues se trata de normalizar las interacciones de índole personal e íntima entre adultos y niños, a la vez que refinan las técnicas de manipulación a menores. Algo que se evidenció hace algunos años con el descubrimiento en Internet de un manual que describía las instrucciones sobre el abuso infantil y cosas que no se pueden ni nombrar en este espacio. Por cierto, durante años muchos pseudoperiodistas hicieron ver que esta información era una teoría de conspiración y cuando por fin sale a la luz, simplemente hicieron silencio. Entonces las piezas de este enorme entramado comienzan a calzar unas con otras, porque ese movimiento supuestamente feminista en conjunto con la secta del abecedario promueven el uso de la tecnología para adoctrinar niños en temas que por otras vías no han podido llegar. Ahora bien, aquí surgen dos temas importantes, porque el riesgo siempre va a existir, pero lo que hagamos nosotros es lo que realmente marca la diferencia. En primer lugar, los padres no pueden estar en un vacío de información o una ignorancia total de lo que hay en el mundo digital. La supervisión de los padres es fundamental para que no existan casos de acoso o algo más grave que involucre a niños o jóvenes. Sinceramente no estoy de acuerdo con restringir los juegos de video a los niños, porque está más que demostrado que aumentan de una manera increíble las capacidades de concentración y de toma de decisiones. Ahora bien, los juegos que por su naturaleza es de tipo ideológica, como los juegos que promueven el satanismo, los juegos de índole sexual y especialmente donde existen interacciones no supervisadas entre jóvenes y adultos, ya es otro tema del que se debe tener mayor responsabilidad dentro del hogar. No podemos esperar que gente con menos información que están en cargos públicos nos digan si un juego es apto o no para niños, porque lo hará en base a su propia moral y experiencia, sin tomar en cuenta los puntos antes mencionados. Lo que nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con el control del Estado como principal administrador de la legalidad. El Estado tampoco puede ser un ente ignorante de la realidad, de los efectos que causan determinadas actividades, y no puede legislar en base a lo que no conoce. Y les pongo un ejemplo de principios de los años 90 en Venezuela, donde algunas alcaldías prohibían salas de juego de video porque promovían la violencia según ellos. Hoy vemos que esos antiguos juegos como Mortal Kombat, Mario Bros. O tantos otros que eran menos violentos que el Angry Bird de hoy en día. Pero que al ser evaluados por las alcaldías ignorantes de la mano de juntas de padres que solo se daban golpes de pecho los domingos, mientras que en la semana lo hacían para pasar el whisky, es que nos damos cuenta que particularmente en Venezuela y casi toda América Latina no existe un ente que regule los juegos de video, tanto en contenido como en las interacciones que se hacen dentro de ellos, dejando apropiadamente en manos de los padres la regulación de los mismos, pero sin la debida información como la que te estoy dando en este programa. Y es importante aclarar que no tiene nada que ver con la edad. Existen niños de 8 años que son mejores en un juego bélico que muchos adultos hasta con experiencia militar. Por cierto, y hablando del tema de violencia, desde este espacio no comparto ese criterio de decir que los juegos de video vuelven violentos a los niños. Es un problema de control de ira y de cómo afrontan la imposibilidad de ganar una partida. Eso es un tema psicológico de base, siendo el juego de video un desencadenante, como lo podría ser la falta de destreza para encestar un balón de básquet.
Para finalizar, el llamado es para esos padres que, aunque estén infinitamente ocupados, se involucren más en las actividades de sus hijos, para que puedan canalizar ese océano de información que los puede afectar negativamente. Y también para el Estado, que necesita estar más actualizado en los peligros que implican temas tan dinámicos que no hay tiempo para planificar dentro de una burocracia inefectiva. Ambos sectores en permanente comunicación para que el principal protegido sea ese niño que pasa una gran cantidad de horas expuesto en Internet.